Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. En esta oportunidad vamos a hablar del disco debut de la banda Deftones, Adrenaline, publicado el 3 de octubre del año 1995 a través del sello Maverick, por cierto, el sello discográfico de Madonna. El disco consta de 11 canciones y tiene una duración de 47 minutos. Bueno, cuando se tiene una discusión en torno a Deftones, generalmente se presta atención a discos como el White Pony y a muchos de los que vinieron posteriormente. Y es sostenido por muchos, incluso dentro del mismo grupo de fans de Deftones, que este es uno de sus discos menos logrados. Incluso he llegado a leer en múltiples ocasiones o a ver que para muchos este es el peor disco de la carrera de Deftones. Sin embargo, a mi modo de ver, este disco tiene mucho para ofrecer, por dos razones, por una razón histórica y por una razón musical. Por lo tanto, en esta reseña intentaré un poco reivindicar este disco que se deja mucho en menos, se ve mucho en menos muchas veces. Intentaré sostener por qué es un disco digno de ser escuchado y digno de ser contemplado, digno de ser alabado incluso. No voy a sostener que este es mi disco favorito de Deftones, no lo es. Tampoco voy a sostener que es el mejor de ninguna manera, pero sí creo que es más de lo que a veces se hace ver este álbum de estudio. Empecemos por la primera razón que mencionaba, por la razón histórica. Como les digo, este disco fue publicado en el año 1995 y este disco, a mi modo de ver, es fundamentalmente un disco de new metal. Y si tenemos en cuenta, si vemos el disco más bien desde un punto de vista histórico, nos vamos a dar cuenta que para el momento en el que salió publicado había muy poco new metal. Este fue uno de los discos primarios, primigenios, identificativos del movimiento del new metal. ¿Por qué? Miremoslo. Eh, ¿Qué teníamos en new metal para ese momento histórico? Posiblemente teníamos ya el primer disco de la banda más importante de la historia de new metal, a mi modo de ver, que es Korn. Korn ya había publicado su álbum debut en el año 1994, el autotitulado Korn, que es posiblemente el disco fundacional del género. Pero aparte de ese disco teníamos muy pocos discos de new metal en torno a la publicación de Adrenaline. Pensemos por ejemplo que el disco de Nothing Face, el disco debut de Nothing Face, es del año 95, aunque su disco más prestigioso es el Violence, que es del año 2000. Si pensamos que el Root de Sepultura tiene cosas de new metal, nos damos cuenta que es del año 96. Un disco que sin duda es de new metal es el disco debut de Soulfly, que es del año 98. El disco debut de Seven Dust es del año 97. El disco debut de Mudvayne es del año 2000. El disco debut de Static X es del año 99. El disco debut de Slipknot es del año 99. El disco debut de Limp Bizkit es del año 97. Entonces, si nos damos cuenta, este disco, el Adrenaline, es del 95 y por lo tanto es un disco muy primario del género. Fue uno de los discos fundacionales del new metal y por tal razón es un disco importante dentro del género. Claro, como a mi modo de ver, creo que a raíz de que Deftones se alejó del new metal y se metió de lleno al metal alternativo y se terminó convirtiendo posiblemente en la banda más importante del metal alternativo, entonces se nos olvida de sus orígenes que son dentro del new metal y este hizo como una de las primeras obras identificativas, identitarias del género. Pero es que además si nos vamos a analizarlo desde un punto de vista estrictamente musical, uno sí podría argumentar, podría sostener de que este disco todavía no encuentra desarrollados todos los elementos característicos que por los que se iba a conocer Deftones a lo largo de su carrera. Deftones es una banda muy especial, tiene muchas peculiaridades en su sonido y aunque en este disco, en el Adrenaline, por supuesto no están del todo desarrollados, es un disco debut, a mi modo de ver sí están en ciernes ya presentados muchos de los elementos que iban a explotar, que iban a desarrollar, que iban a extender en discos posteriores como la Around the Fur, pero principalmente en el White Pony y de ahí en más. Así por ejemplo nos encontramos aquí que Adrenaline es un disco muy orientado a los riffs, a esos riffs que por un lado son cadentes y repetitivos y que crean atmósferas fantasmagóricas y etéreas, mientras que por otro lado está la otra versión de los riffs más machacantes, más metaleros, más poderosos, más agresivos. Ese contraste, ese carácter bipolar que por lo demás iba a ser muy característico del new metal, aquí ya está y lo podemos encontrar por ejemplo en canciones como la segunda, Minus Blindfold, o en Seven Words. En ambas canciones, por ejemplo, los dos mundos conviven de manera orgánica y apasionante. El costado más etéreo muchas veces, más calmo, más suave, más tranquilo, y el costado más rifero, más cañero, más pesado. En ambas canciones además, y en el resto del disco, y en el resto de la discografía de la banda, nos vamos a encontrar uno de los puntos
identificatorios del sonido de Deftones, que es la magistral performance vocal de Chino Moreno, su frontman, uno de mis vocalistas favoritos de toda la vida. Porque en este disco nos encontramos ya que por un lado nos muestra sus cantos más reflexivos, sensuales, tenues, calmos, hasta los aspectos más animalísticos, viscerales, violentos, agresivos, caóticos de su voz, pasando incluso por un canto medio melódico muy potente, por un canto rapeado, por supuesto, otro de los elementos característicos del new metal. A veces incluso emplea voces narradas, gritos, la voz sensual que les menciono, que es algo por lo demás muy poco visto en el metal hasta ese momento. Y todo lo hace sin el menor aspaviento y muchas veces incluso en el mismo fraseo vocal, haciendo algo genial de escuchar. Qué gran performance de Chino Moreno nos encontramos ya en este disco. El disco abre con la canción Bored, que tiene un riff inicial brutal y seco. Y me gusta cómo ese riff tan brutal, tan seco, tan poderoso, tan distorsionado, contrasta con la voz calma de Chino Moreno que va cantando sobre ese fondo tan agresivo en la guitarra. En la canción One Week nos encontramos con un Chino Moreno que canta con una melodía arrastrada, muy performática, de verdad. Este vocalista es una especie de camaleón que se va adaptando sin problemas a cada una de las exigencias de cada una de las canciones y cada uno de los fragmentos de cada canción, y lo hace con una soltura, con un carácter performático a veces tan teatral que a mí me llama particularmente la atención, no lo sé. Todos sus matices se sienten personales, propios, pasionales, y se personifica muy bien en cada una de las facetas, cuando grita, cuando hace su voz sensual, etc. Es emocionante escucharlo, de verdad. En la canción Nosebleed, por ejemplo, su canto es muy salvaje, muy agresivo. Es posiblemente la canción en la que canta de una manera más enérgica en su primera parte, pero mientras tanto ya en la segunda parte de la canción nos encontramos con sus susurros sutiles y sufrientes, muy lamentosos, generando una dinámica, un contraste bastante llamativo, propio del new metal, pero algo que de una forma que iba a caracterizar muy propiamente el sonido de Deftones. Acá este es un new metal muy peculiar de Deftones a mi modo de ver. La batería aquí también tiene una labor muy agradable, es sencilla y minimalista, no recurre a excesos ni nada que lo lleve a tocar notas de más para sobresalir. Simplemente mantiene el groove, mantiene la síncopa necesaria para arrastrar las canciones en su cadencia y en su hipnosis, y hace algo que a mi parecer es más difícil incluso, contrario a lo que uno podría creer, que es transmitir mucho con poco. Finalmente me gustaría destacar la canción Root, cuya base es, digamos que tiene un motivo melódico que se repite durante todo el desarrollo de la canción de diferentes maneras. Es una sola línea melódica que va siendo tocada por cada uno de los instrumentos de diversa forma. La guitarra a veces la toca empleando palm mute, a veces con el riff abierto, a veces con distorsión o sin ella. En algunos fragmentos la hace el bajo, dando la impresión muchas veces de ser algo bastante minimalista, bastante contenido, y sin embargo tocando, transmitiendo con un carácter tal que muchísimas bandas con más arreglos, incluso dentro del new metal, con más accesorios sonoros, no logran hacer. Por último, al final en la canción la guitarra hace un arreglo sumamente extraño y salvaje, una especie de trémolo picking a lo black metal, pero en una escala árabe, un contraste bastante bello a mi modo de ver. El disco tal vez no tiene tanta identidad lírica, eso sí, ese carácter reflexivo y poético que iba a caracterizar el lirismo de Chino Moreno en discos posteriores tampoco está tan expresado acá, porque la mayoría de las canciones acá giran en torno a los demonios personales por los que tiene que atravesar una persona, generalmente de clase media, pero en entornos de drogas, en entornos de conflictos callejeros, etc. Algo muy característico del new metal, sufrimientos personales, sufrimientos existenciales, etcétera, etcétera. Pero aún así, como les digo, este disco tiene ya en ciernes muchos de los elementos característicos de Deftones, y por otro lado es uno de los discos tempraneros de new metal. Por tal razón me parece un disco digno de ser reivindicado, digno de ser escuchado, y sí teniendo en cuenta que, digamos, más bien reconociendo que la banda iba a tener un desarrollo posterior bastante interesante y bastante creativo. Así pues, si no han escuchado Adrenaline, denle una oportunidad.
todo por hoy. Gracias por ver el video, denle like si les gustó, comenten, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos la próxima. Hasta luego.